Hoy tenemos que hablar de la crisis que se abate sobre todos nosotros, muy abajo, más abajo de ese abajo, al medio, un poquito más arriba, entre los que estamos de acuerdo en ir para un lado y los que estuvieron en desacuerdo y quisieron viajar hacia el fondo de todos los infiernos, y una parte de los que se arrepintieron, y otra parte de los que están de este lado que discuten, que hubo errores, que hay que corregirlos. Lo cierto es que estamos en un país de muerte. Estamos en un país de agotamiento de todos los recursos humanos que le pueda quedar a la sociedad. Y lo cierto es que uno debe pensar cómo comunico lo que hace falta comunicar para los despabilamientos, para las comprensiones. Y para luego de esa comprensión, la resignificación, el repensar cómo vamos a seguir marchando para conquistar esa necesidad tan urgente de una sociedad que merezca ser vivida con dignidad y recuperando todos los derechos que nos han arrasado en estos años. La comunicación, te dije hace un instante, y me parece que este ejercicio que hacemos desde acá es vital. Cómo nos comunicamos, cómo nos hablamos y escuchamos. Y en el campo de la batalla de las ideas, en el campo de lo nacional, de lo popular, en ese gran espacio donde bregamos en los barrios, la comunicación es clave. Podernos entender, podernos comprender, poder marchar juntos. Alberto Ramírez, ¿te suena en la militancia? A muchos, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, a otros no. Alberto Ramírez es un hombre de derecho, abogado laboralista, es un comunicador popular, está en una construcción permanente y forzada de esa comunicación popular. Es un hombre que está profundamente vinculado a ese frente formado por un gran hombre que fue el padre Cajade en La Plata. Y está con nosotros y vamos a hablar de todo esto, que es hablar de vos, de tu destino, de nuestro destino, de un destino en común. ¿Cómo te va, Alberto? Gracias por estar acá. Muchas gracias, Omar. ¿Cómo estás? Bien, te dicen el negro, ¿no? Los que te conocen. Así es, y algunos ahora podrán darse cuenta por qué. Algunos podrán darse cuenta que sos muy blanco, pero bueno, ahí está. Alberto, ¿en qué andas ahora en estos días? Y como un poco como vos lo presentabas, tratando de ver de qué manera podemos llevar un poco de voz en voz lo que pasa, cómo se vive desde abajo, la situación económica, la situación social, producto de 4 años de neoliberalismo tremendo, atroz, ¿no? Que ha golpeado permanentemente, golpea cotidianamente a todo nuestro pueblo. Uh-huh. Así que nada, tratando de que este mensaje llegue, se multiplique y por otro lado cruzar ese otro discurso hegemónico que está en todos lados, ¿no? Un discurso que también estuvo en la barriada, porque no es que, o sea, a veces pensamos muchas veces cuando hablamos con compañeros de la militancia, compañeros que son funcionarios o lo fueron, o dirigentes, dicen, sí, no, estos están, los nuestros están. Como diciendo, bueno, los de abajo están con nosotros, están. Y eso no es así tampoco, no es tan así, no es claramente así. O sea, nosotros hemos tenido un movimiento popular que tuvo en el movimiento obrero la columna vertebral, y hoy en día no tenemos la misma clase obrera, la misma estructura de fábricas que teníamos, el mismo movimiento obrero de hace 30 o 40 años atrás. Por lo tanto, no tenemos la misma dirigencia. También tenemos la sangría desde la dictadura para acá, tenemos la sangría también de montones de dirigentes de base, cuerpos delegados, dirigentes barriales. Otra generación. Otra generación. Y si bien creo que desde la época prácticamente de Goebbels en adelante viene manejándose esto de la propaganda masiva, la manipulación de las masas, con estos últimos años, más especialmente con los grandes medios concentrados de comunicación, vemos que hay una incidencia directa en el pensar, en el obrar, en el decir y en el votar de la población. Antes hablabas de que no es fácil y que hay dificultades en el qué hacer en el mano a mano, en el barrio con la gente, ¿no? O sea, a veces se dice, decías, está todo claro, y uno cuando va a caminar el barrio no está todo claro. Hay miradas diferentes, contrapuestas, y hay que discutir, hay que encontrar un punto de equilibrio, los que estamos en el mismo lugar de la clase social, ¿no? ¿Cómo es esa discusión? ¿Cómo es esa dificultad? Contame un poco desde tu experiencia. Y la dificultad, por un lado, que es un todo complejo, ¿no? Claro. Las iglesias evangélicas hoy en día han crecido bastante y influyen en una parte de la población bastante grande. Los medios masivos de comunicación, como decimos también, se repiten permanentemente cosas sin sentido. Me acuerdo, por ejemplo, una familia del barrio que
de Salta provenían, ¿viste? Y por un lado conocimos a la compañera empezó a desarrollar un montón a partir de escribir en la comunicación popular, ¿no? Teníamos un diarito en ese momento, era nuestra vereda, y empezó a escribir y decía cosas con mucho contenido, rescataba cosas de Güemes, cosas de su provincia. Qué bueno, sí, qué lindo título, Nuestra Vereda, ¿eh? Sí, era cuando fue el famoso debate. ¿Te acordás del debate de las veredas en la época de Menem? Sí. Entonces dijimos, bueno, nuestra vereda decíamos como que era la otra vereda, la del neoliberalismo, ¿no? ¿Y hablaba de Güemes, decías? Ella recordaba en su provincia, bueno, las luchas de Güemes, lo hacía con orgullo. Con el devenir de los años, bueno, después se separó de su pareja, bueno, y su pareja un día me la encuentro hace poco tiempo, apenas había ganado el macrismo, digamos, a nivel nacional. Entonces, estaba vendiendo verduras de una quinta, nos conoce hace muchos años, somos amigos, entonces para con la bicicleta y nos fuimos a charlar, le digo, ¿viste cómo están las cosas, cómo se viene todo? Y dice, sí, me parece que el gobierno tiene dificultades porque hay una señora en Jujuy que está haciendo bastantes cosas, ¿no? Que está frenando lo que quiere hacer. Fíjate cómo la tergiversación, ¿no? Más ellos que son de Salta, son de esa zona, y el mensaje que les llegaba era que en realidad, en este caso hablaba de Milagro Sala, obviamente, claro, sí. como que Milagro Sala era un palo en la rueda, una obstrucción a un gobierno que estaba empezando. Y era completamente lo contrario de lo que estaba pasando, pero esa es la construcción mediática, ¿no? De los grandes medios de comunicación. Entonces, frente a eso, por eso nosotros tenemos que estar en esos lugares. Cuando no estamos en ese lugar, no tenemos posibilidad de rebatirlo. ¿Cuánto, Negro Ramírez, Alberto Ramírez, cuánto hay de querer parecerse de nuestra gente, de nosotros, los pobres, de una parte de nosotros que quieren parecerse al poderoso, ¿no? A veces se conforman con parecerse con una manera de vestir o de calzar, pero es como que la cultura dominante ha logrado en los últimos años introducirle algo más en ese querer parecerse, ¿no? Querer parecerse incluso en una manera de pensarse a sí mismo, ¿no? Y esto es muy grave, y ahí tal vez nosotros no tendríamos que hacer una autocrítica. Digo, te pregunto desde tu experiencia militante si fallamos en algo en ese proceso autocrítico. Creo que sí, y creo que también tiene que ver con, en parte es la famosa batalla cultural. ¿Por qué? Porque nosotros antes en el barrio, yo soy hijo de obreros, ¿no? Mis viejos fueron gente venida del interior, mi papá era de Corrientes, mi mamá de Paraguay, se conocieron en una fábrica, acá en La Boca, en Alpargatas. Ah, en Alpargatas. ¿Qué parte laburaba tu papá en Alpargatas? ¿Era en tejeduría. Textil? ¿En tejeduría? Sí, eran textiles, los dos obreros textiles. Terminaron después trabajando en Suyar, otra fábrica, la de chocolate, que también está cerrada. Las dos hoy en día cerradas. Están cerradas y demolidas prácticamente. Exactamente. Vos fíjate que también es parte de esa pantalla de época, ¿no? Y en mi barrio, que era un barrio en el conurbano, en Lomas, yo nací en San José, ahí en Almirante Brown, ahí cerca de Lomas, y había montones de pibes que éramos hijos de obreros. Y no era difícil decir soy hijo de obrero, era al contrario, había pibes que decían yo quiero ser obrero cuando sea grande, ¿no? Y hoy en día, por ahí en un barrio como el nuestro, no pasa eso. En barrios humildes, en barrios periféricos, o sea, ya hay menos cultura obrera y hay más el hecho de decir yo soy de clase media. Te dicen, ¿no? Y no son de clase media en términos económicos, ¿no? En términos económicos, estructuralmente, hoy en día creo que hay un empobrecimiento generalizado, pero no hay una identidad de clase. Se ha ido perdiendo esa identidad de clase y creo que tiene que ver con una falta de profundidad en la discusión política. Ahora, ¿esa identidad de clase es parte de la contradicción de tener o aspirar a tener más salario, más condiciones, más calidad de vida? Sí, en gran medida se asocia, pero no tiene un correlato político, de discusión política. Porque ahí hay una discusión cultural donde también tenemos que ver quiénes intervinieron y si se intervinieron bien, ¿no? Me refiero a nuestros gremios. Sí. Hay un montón de partes de todo este mosaico que tiene intervenciones, hay que ver también cómo se intervino, ¿no? Yo recuerdo la CGT de los argentinos, Alberto Ramírez, el Negro Ramírez, digo yo, aquella CGT de... el negro Raimundo Ongaro, ¿sí? De Agustín Tosco, de Jorgito Canelles, de la construcción, de grandes luchadores. Y cuando se pone en marcha, se decide poner un diario. O sea, quizás hoy todavía no tomamos la conciencia, la dimensión histórica en ese contexto
se estaba luchando contra una dictadura, o sea, veníamos de la dictadura de Juan Carlos Onganía, el del labio leporino, ¿te acordás? O sea, poner un diario, La Clase Obrera, La Central Obrera, la CGT, un diario de la calidad y dirigido, bueno, entre otros, estaba Berbisky, pero lo dirigía nada más y nada menos que Rodolfo Walsh. Era un salto en la visión de la batalla cultural, de la lucha de clases, ¿no? Sí, enorme. Vos fíjate que inclusive cuando uno lee el programa del 1 de mayo... Claro, de Huerta Grande. Y el programa 1 de mayo de la Secretaría Argentina de 1968. ¿no? Sí, señor. Y en ese programa, que está escrito básicamente por Rodolfo Walsh, sí, es muy similar en la profundidad, la poesía que tiene ese escrito con lo que es la carta de denuncia de la Junta, ¿no es cierto? Que después, claro, hay una hermandad ahí. Y bueno, y hoy en día, ¿qué tenemos hoy en día como clase trabajadora? ¿Qué tenemos hoy como movimientos barriales o sociales? Tenemos muy pocas referencias, las tenemos que ir armando de abajo hacia arriba. Nosotros decimos siempre en el Frente Cajade que queremos crecer con la fuerza de los barrios y de abajo hacia arriba. Qué sé yo, estamos trabajando en el periódico Sin Límite, que es un diario que está toda la zona oeste, la zona norte y oeste de La Plata, trabajándose y tira unos 15.000 ejemplares mensuales. Y este periódico lo empezó a armar un hombre que lo hizo como una militancia. Y entonces empezó a buscar y tiene alrededor de 300, 400 avisadores, pequeños avisadores que sostienen eso. Es un trabajo militante sostenerlo. Ahora, eso te permite después entrar en todas las casas y poder tener una comunicación popular directa. Y creo que con las radios pasa lo mismo, ¿no? Las radios comunitarias, los canales comunitarios. Alguno lo puede ver, a veces nos pasa invitamos un dirigente político nacional o un dirigente gremial nacional y por ahí te dice, no, mira, no puedo ahora porque tengo que ir a tal canal o a tal lugar, ¿viste? O a tal medio supuestamente de mayor impacto. Seguramente en un sentido puede serlo, pero el sentido de esos canales privados generalmente está condicionado por toda una política de la empresa que lo dirige. Y en ese sentido, creo que valorar la comunicación de abajo, la comunicación popular, es lo que nos puede dar la posibilidad de sostener el día de mañana un proyecto nacional que no se detenga, digamos, frente a un avance como el que se dio en el 2015, ¿no? ¿Te quedás un rato más? Me gustaría charlar un ratito más contigo, el negro Alberto Ramírez, porque me quedo pensando, ¿no? ¿Cómo interpretan la lucha cultural parte de la dirigencia que está de este lado del mostrador, que está en la marcha, en la contramarcha, en la resistencia? Cuando de repente, si bien es comprensible que vas a medir, si vas a una charla, a un lugar que te ven 2 millones de personas, con otro lugar donde te escuchan 20.000. Pero ¿cómo se construye, ¿sí?, ese poder de base territorial, de base comunitaria? Quiero que lo podamos hablar. Vamos a tratar de ponerle un título a este conversatorio con Alberto el Negro Ramírez, en este especial de cara y seca, lo que hay detrás de las noticias, producido por Mate Amargo. Vamos a preguntarle también, y lo vas a poder ver mañana, el sueño, la lucha y la religión, porque vos venís del padre Cajade. ¿Quién era el padre Cajade? Porque hay hombres que tienen fe, pero la tienen puesta en el lugar de la urgencia de su pueblo. Y me parece que eso cambia mucho. ¿Están de acuerdo? ¿La seguimos luego? Segunda parte, entonces, en un rato.